Y la popularidad. Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Para mí eso es el problema. Para mí esa es la preocupación, porque la espiritualidad, la honradez, los valores que son intangibles han sido eliminados completamente. Antes hablábamos del carácter de la persona, ahora hablamos del origen de la persona. O sea, hoy en día nos enfocamos más en las diferencias que en los atributos. Mira, si Tú tú me tuvieras, hablas del narcisismo, yo te hablo de, siempre estamos pensando en qué queremos nosotros y no el esfuerzo que requiere para lograr las cosas que queremos. ok, El facilismo y el acceso a comunicación ha permitido eso. Y a la vez nos volvemos exigentes cuando la comunicación no nos permite. Como dices tú, nos restringe a poder expresarnos más libremente. El problema que yo veo es más grave porque yo lo veo es desde el punto de vista psicológico de la cultura que tenemos globalizada o regionalizada. Para mí las dos entran en en el mismo tema. Como ok. docente, Si tú tienes que tuvieras dar ahorita la cuenta. posibilidad de tener a tu lado a Danny Ocean, a Elena Rose, a Lazo o a Franco De Vita, ¿qué le preguntarías? Lo que pasa es que hay que entender que hay mucha gente que los ve como celebridades y personas muy exitosas y yo los aplaudo por sus méritos y por su música que es muy agradable. Lo que pasa es que hay que también considerar si ellos representan quién es uno. Ellos representan la música de un sitio, y hay muchas músicas, muchas canciones que a uno les agrada. Lo que pasa es que cuando yo estoy al lado de ellos, yo lo que quiero es escuchar lo que ellos ya producen. O sea, información, hacerlo más una información personal de ellos, más bien opaca, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, opacan la calidad del producto que ya tú reconoces al humanizar a la persona. Entonces yo estoy siempre viendo qué razones tengo yo para que escuche eh,
o admire a alguien. Para Tú me ver, hablas de varios cantantes famosos venezolanos. Mira, yo quisiera creer que nosotros tenemos mucho más que ofrecer que música. Siempre lo he visto así. No sé qué opinas tú. yo opino que quisiera saber, por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita de Danny Ocean y de Franco De Vita? A mí de Franco De Bueno, Vita me gusta No hay cielo y de Danny Ocean Crayola. ok, Pero pero si nosotros si yo te quisiéramos, respondo con que yo no me sé los temas de las canciones, no sé quién es Danny Ocean y, no, y ¿no? de Franco De Vita, conozco canciones, pero no me sé los temas y ni los títulos, te puedo decir que no pierdo el sueño al respecto, y es a lo que me refiero. O sea, hay gente que, y eso es lo que más me parece muy interesante, hay gente que es tan fanática que se ofenden cuando no sabes las cosas de ellos, ¿ok? Sin embargo, para mí, son cantautores que para ellos su música es importante. Para mí ha sido una experiencia a lo largo de mi vida, pero no ha sido trascendental, de manera que yo pueda decir, afectan mi vida, mi día a día. Claro, pero imagínate, esta es mi situación. Cierra los ojos, te voy a hipnotizar, esos ojos bellos verdes que tienes, y entonces lo vas a cerrar y vas a sentir que Franco Evita está al lado tuyo, ¿ok? Ajá, Pero tú le dices a él, por favor, toca una canción que todavía no hayas estrenado. Entonces, eso lo va a comprometer a él a compartir los derechos de autor de su canción contigo. ya tú estás entrando en un tema legal, ¿no? Claro, derechos de Ok, autor. ahora te digo, te vuelvo y te repito lo que te digo. O sea, como te explico la parte de la ignorancia, el tema legal es más preocupante todavía porque es un juego de palabras. Ellos en las definiciones legales de las palabras utilizan valga la redundancia, unas definiciones distintas a las que nosotros normalmente utilizamos para las palabras que usamos. Entonces, así como en medicina, así como en ingeniería o así como en leyes, si no entiendes el vocabulario, te pueden estar hablando de una cosa y tú puedes entender algo totalmente distinto. La ignorancia, vuelvo y repito, es nuestra mayor debilidad. Y como estamos tan preocupados de cómo nos vemos, cómo nos ven, qué nos ponemos, para dar una impresión, entonces estamos más interesados en dar una buena impresión que ser una buena impresión. O sea, es todo una cuestión ilusoria, es más que todo ilusión, es aparentar ser sin verdaderamente ser. O sea, la manera en que uno entiende eso, para mí, es lo que tú defines como narcisismo. ¿Tú crees que ellos sean narcisistas? Yo no los veo narcisistas, los veo panas. Mira, lo que pasa es que yo no puedo saber qué pasa por la mente de ellos. Sí te puedo decir que cantan en público y cantan. La mayoría de la gente no le gusta cantar y mucho menos en público. Entonces tienen de verdad, verdad, por lo menos tienen un gran atributo que es que no le tienen miedo escénico a hablar en público y a cantar en público. Eso lo aprecio y lo admiro mucho. Pero vuelvo y repito, o sea, no podemos clasificar a nadie de ninguna manera, que es una costumbre que nos han enseñado desde la infancia, de comparar, ¿ok? Para poder tener un punto de referencia para saber si es bueno o es malo, en vez de llegar a tus propias conclusiones porque ya estás predeterminado. Claro, porque en esta época en donde cada persona está enfocada en tomar selfies y verse bien en redes, pareciera que si no apareces no existes. Claro, Eso me lo pero explicaste tú ayer muy bien. y No hay más el alejado de proceso la de verdad. aprendizaje, el Claro. proceso de aprendizaje de tomarte selfies, estar todo el día en el teléfono, no es algo que salió de la noche a la mañana. Eso poco a poco lo empezaste a asumir más y más en todos los días. O sea, es algo gradual que llega a un punto tal que no te das cuenta y absorbe completamente tu vida. Pero es importante, porque Mira, si tú no vieras a Donald Trump, Elon Musk, todos los días en las redes, no sabrías si existen o no. mira, ese es un buen punto. Estamos tan conectados con las redes que creemos que es más verdad lo que está en las redes que lo que está enfrente tuyo. Y ahí está el problema. O sea, ¿cómo tú vas a estar pendiente de que tu vida gira en torno a Elon Musk o Donald Trump que no existen ni siquiera en tu vecindario? Ellos están en otro lado completamente aislados y muy distante de ti. Y no afectan directamente tu día a día.
Bueno, el mío sí, porque yo trabajo con noticias y te aseguro que si Trump tuviera la oportunidad de comprar este vecindario y hacerlo el primer vecindario smart de Venezuela, Lomas de la Lagunita, un bello vecindario, él lo haría, él compraría, él apuesta siempre a ganar, él nunca va a apostar a perder. Elon Musk está más en lo de la aeroespacial y aquí en Venezuela no podemos desarrollar eso todavía. Bueno, vuelvo y repito, hay algo que tenemos que tomar en consideración que se llama el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger dice que cuando sabes un poquito de una materia, el cerebro automáticamente asume que sabe más de lo que verdaderamente cree que sabe. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y hay muchos, no es nada más Venezuela, si te fijas, hay muchas partes del mundo que son iguales, donde aprenden un poquito y todo el mundo se cree que es doctor, ingeniero, electricista, bombero, plomero, o sea, llega a un nivel tanto de que saben arreglar algo y creen que ya saben de todo el tema. Y ahí es donde está el mayor problema de la ignorancia. Donald Trump probablemente en la lista de prioridades no invertiría en Venezuela en este momento porque lo que él quería hacer ya lo logró, ¿ok? Y si tienes que pensarlo desde el punto de vista del presidente de los Estados Unidos, que se supone que es la persona con mayor poder a nivel ejecutivo en el mundo, él está considerando otras prioridades. Por ejemplo, el flujo de caja, el movimiento de dinero a nivel internacional y local. O sea, ver que él va a invertir en un territorio, él tiene que ver que tiene que tener tanta repercusión positiva a lo largo de lo que está haciendo, que no sea nada más el espacio que le está desarrollando. Pero yo estoy Eh, seguro, Gustavo, que si nosotros, María Corina, por lo menos, o Edmundo, o Delcy, o quien sea el presidente de Venezuela, le dice a Donald Trump, yo te voy a dar el estado Vargas para que lo hagas como Miami Beach, te aseguro que él asume ese reto, no él, sus hijos. mira, eso es mira, en el mundo de las posibilidades todo es posible, pero el mundo de las probabilidades, que si sea probable que eso suceda, yo creo que es como que estamos soñando con lo que tú me mencionaste el otro día, una palabra que para mí es el unicornio, pues algo que no existe. Yo prefiero ser más realista en el sentido de saber, primero, que todos los días hay milagros, ¿ok? Pero de pensar de que yo puedo anticipar lo que va a hacer una persona como Donald Trump en este momento, es para mí totalmente, de alguna manera, irrelevante, porque el día a día, él no lo vive conmigo. Yo lo llevo conmigo solamente cuando yo prenda los medios de comunicación y lo busque, o que salga. Y como te podrás dar cuenta, Trump y Elon Musk siempre están en las noticias. Claro, pero uno le puede sugerir, cónchale, Elon, ven a invertir en Venezuela, mira, desde un tepuy, tú puedes lanzar un cohete, y eso podría ser histórico. Ok, eso es, vuelvo y repito, eso es muy buen positivismo y de verdad que sería algo interesante en considerar. Lo que pasa es que vuelvo y pienso, estamos pensando fuera de la realidad actual. La realidad actual es, tú vives en tu casa, en Caracas y en Venezuela hay problemas de agua, hay problemas de electricidad, hay problemas de seguridad, hay problemas de seguridad legal, hay problemas de transporte, hay problemas de comercio internacional. Entonces, si yo me pongo a pensar en esos conceptos tan bonitos que tú estás planteando, estoy brincándome varios pasos que tengo que tomar primero para poder llegar allí. Claro, pero Trump ya sabe cómo hacer 3 unicornios, 10 unicornios. Y Vuelvo y repito, él puede tener la idea, pero la gente tiene que estar involucrada. Y lo que yo te estoy planteando es que todos, sin excepción, hemos sido envenenados a nivel mental con un sistema educacional que viene de origen Prusia, que la mayoría de la gente no lo conoce, que lo que único que logra es que estemos entrenados para responder a ciertos comportamientos de cierta manera sin pensar, sino de automático. Nos han automatizado. Y así como estamos pendientes de lo que consideramos que es lo más importante, como la música, la diversión, el entretenimiento, en vez de estar pensando, leer un libro, hacer ejercicio,
encontrar la manera de comer más sano, cómo llevar una mejor relación humana con la gente a mi alrededor. Nada de esos principios se han desarrollado en los últimos 30, 40 años. Como docente te lo digo que mi frustración no es con el sistema educativo, sino con el procedimiento. Tú sabes que Y, yo, y el fin del sistema educativo, que la mayoría de la gente no lo conoce. sabes que yo no estudié finanzas ni nada de comercio exterior, ni nada, ni aprendí todo lo que hizo mi abuelo por Venezuela y cómo invirtió en Venezuela. Pero yo me imagino que si tú unes el net worth de los Cisneros, los Phelps, qué sé yo, todos los venezolanos que han invertido en el país, la Polar, los Mendoza, los García Luján, todos ellos deben ser muchísimo más de 1.000 millones, ¿verdad? Que pueden venir a inyectarle futuro a Venezuela para que podamos tener nuestros mini hubs industriales, podamos tener nuestro proyecto desarrollado, nuevos centros comerciales y sobre todo un sistema de monitoreo para que no vuelva a haber corrupción administrativa. Es lo que yo pienso, porque si hay corrupción administrativa y aquí le inyectamos un plan Marshall o dos plan Marshalls, lo que va a pasar es que se lo van a robar y en 5 años volveremos a hacer la misma porquería de país que somos en este momento. Y por eso te insisto que si tú no cambias el sistema educativo, la gente que sigue saliendo de los colegios va a seguir pensando de la misma manera que estamos pensando ahorita. Acuérdate que primero que nada, en Venezuela, hablando de Venezuela específicamente, tú tienes 26 años viviendo una dictadura, ¿ok? Ya ustedes están acostumbrados a hacer cola, ya ustedes están acostumbrados a hacer chanchullo, ya ustedes están acostumbrados a que todo es un contacto y todo es un negocio financiero donde compras a 2 y vendes a 10. O sea, no hay de verdaderamente meritocracia, no hay verdaderamente calidad de productos, no hay verdaderamente lo que se llama control de calidad. Entonces, si tú quieres arreglar las industrias, si tú quieres arreglar y quieres poner mucho dinero, quieres invertir mucho dinero, yo vuelvo y te repito, la pregunta primero y la más importante es qué tipo de cultura y qué tipo de gente tienes que tener en Venezuela. Y eso empieza en los colegios primarias, primario, secundaria y maternal. Ir a un colegio 8 horas todos los días, 5 horas, 5 días a la semana, lo que te programan para que te acostumbres a trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana. Es un sistema adrede, sistematizado para que, valga la redundancia, te vuelva conforme a la realidad. Por eso te digo, hablando del narcisismo, si no cambiamos primero el orden de prioridades en el colegio la prioridad debe ser, primero que nada, ser un hombre, una persona, un ser humano íntegro. Si eres una mujer, comportarte como una mujer. Si eres un hombre, comportarte como un hombre. Tener modales, respeto hacia los mayores, ¿ok? Valor a la cultura, valor al estudio, fomentar habilidades, todo se aprende. Pero en el colegio nos enseñan cosas prácticas casi insignificantes. Hoy en día, Tú me has si tú quieres mencionado, verdaderamente tener un pueblo fuerte, tú quieres tener inversión que venga a Venezuela, tú quieres desarrollar el país. Si tú no estableces claramente la cultura que quieres tener en el país, y la cultura no es la arepa, ni es la gaita, ni es la rumba en diciembre, es qué tipo de personas somos. Y yo me acuerdo una época, mi abuelo hablaba de que él podía perder la cartera en el medio de Plaza Venezuela y venir al día siguiente y la cartera seguía allí. O sea, el nivel de decencia que había en Venezuela era tan alto que había una ley que en Japón la siguen como fíjate tú, que en Japón lo usan como una enseñanza. Te dicen, todo lo que tú te encuentres que no es tuyo pertenece a otra persona. Entonces nadie debe agarrar algo que no sea suyo. En Venezuela tú te consigues algo en el piso, no aguantas 2 pedidas para quitarlo. Es más, una lata de Coca-Cola la quitan al segundo porque te la pagan por reciclaje. O sea, el respeto hacia el vecino, hacia el hermano, hacia el de al lado, no existe, no es fomentado, a menos que tú seas muy religioso, particularmente la religión cristiana católica, ¿ok? Vuelvo y repito, los valores lo que se llama la conducta cívica del ciudadano o de la persona, se han eliminado, ya no existe. Es más, moral y cívica no se enseñan en el colegio.
Primo, Entonces, es lo tú quieres mismo. tener un grupo creativo, quieres tener un país exitoso, tú tienes que empezar por la base. Tú no puedes empezar por nada más reconstrucción. Reconstrucción no va a servir si no empiezas a producir la calidad humana que tú quieres tener. O sea, si todos estamos hablando de que o eres hombre o eres mujer o eres alto o eres bajo o eres gordo o eres feo y eso es importante, perdóname, lo importante es lo que puedas hacer. Sabes que hemos traído a colación varias veces la filosofía de Renio Tolina. Tú me dijiste que a ti te gustaría de alguna manera retomarla. Y entonces Mira, ayer, lo que pasa es que Renio Tolina, como parte del medio de comunicación, ponía en jaque el concepto del sentido común. Lo que pasa es que para mí él sería como decir un recordatorio de quiénes somos. Él no es importante en sentido individual, sino que ha hecho como buen, déjame decirlo, como buen docente, hacernos reflexionar qué es lo que es importante. Y acuerda su opinión, hacía a la gente pensar. Y el problema educativo es que nunca quisieron crear un grupo de gente pensadores, quisieron crear un grupo de gente trabajadores, que es una gran diferencia en cómo funciona el cerebro. Y mientras no le demos importancia al cerebro, estas conversaciones seguirán siendo muy, muy efímeras y banales, porque siempre estamos pendientes de qué nos deben, cuáles son nuestras obligaciones y derechos, por qué me pasa a mí, esto es injusto. En vez de estar, para mí son reacciones de infancia, de niños que han sido muy mal acostumbrados. Vuelvo y repito, o sea, estamos más acostumbrados a tener soluciones rápidas para los problemas que verdaderamente encontrar una resolución que nos lleve hacia adelante. él decía, Venezuela nunca valdrá más que sus ciudadanos. ¿Qué opinas tú? Mira, pregúntale a cualquier país del mundo, pregúntale, vámonos específicamente, vámonos a Polonia, donde se rehusaron a aceptar inmigración, donde se rehusaron a aceptar el cambio global. Y ellos han sido nacionalistas promoviendo la calidad del individuo y de los valores del país. Ahora vete para otro país, vete para Venezuela. Venezuela antes de 1998 era considerado uno de los líderes de Latinoamérica en calidad, en estabilidad económica. Y después de cuando empezó 1999, el socialismo del siglo XXI, hemos sido los primeros en narcotráfico, los primeros en desempleo, los primeros en diáspora, los primeros o sea, hay que considerar qué es lo que quiere el ser humano. Y vuelvo y repito, con un pueblo, con un grupo de gente que están mal enseñados, están indoctrinados a pensar de que el gobierno les debe, el gobierno me debe, la vida me debe, mi familia me debe, es algo que no nos permite crecer. Gustavo, ¿quién manda hoy en Venezuela? ¿Donald Trump, María Corina Machado o del cielo Ina Rodríguez? En Venezuela ahorita manda Marco Rubio Donald Trump a través de Marco Rubio y Delcy Rodríguez sigue instrucciones. Así es que entiendo yo la situación. Lo que pasa es que yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo que la gente no entiende. Y es muy sencillo. Para mí la parte financiera, yo que sí soy economista y soy financiero, del punto de vista financiero, la gente no entiende que los bancos internacionales hacen el mayor margen de ganancia a través de transacciones ilícitas. Ellos logran hacer buen margen de ganancia en los bancos a través de transacciones ilegales, ilícitas. Al haber tomado control sobre el poder de Venezuela a nivel macro, han interrumpido todas las transacciones ilícitas que vienen por debido a las sanciones entre Rusia, China, Irán, la gente de las guerrillas, el ELN, Hezbollah. Hay muchos grupos en Venezuela con intereses internacionales que no han podido hacer sus transacciones ilícitas. De Y, manera tal que han congelado el flujo de dinero y nuestro para presidente los bancos. Edmundo, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Comiendo perros calientes? Mira, lo que pasa es que para mí él es una persona que tiene
un respaldo, tiene un reconocimiento, pero no es todavía legalmente el presidente de Venezuela. Aunque haya ocurrido las elecciones del año pasado, fueron reclamadas, fueron rechazadas, pero igual los países están reconociendo a Delcy como la presidenta interina. Entonces, hablar de Edmundo como presidente de Venezuela me parece que no es realista en este momento. Bueno, yo voté por él y mi voto No, cuenta. no importa quién haya votado por él, y para mí él debería de ser el presidente, pero no lo es. O sea, que uno quiere que algo sea no significa que sea. Claro, pero Marco Rubio, ¿porque no ha venido a Venezuela si él es el que manda aquí, pues? Mira, porque lamentablemente para nosotros, Marco Rubio tiene tanto poder que él puede mandar a varias personas en su nombre y él hacer todo el trabajo, que es lo que está viniendo haciendo. Si te fijas, te mandó al más alto cargo del Comando Sur de la Florida, que es el que está encargado de todo lo que es de Latinoamérica. Y créeme que no es cualquier persona que vino a Venezuela. Y le pusieron la alfombra roja para que entrara como Pedro por su casa después de que habían dicho que no podía hacer nada. ¿Qué va a saber ese señor de arepas? O sea, ¿qué va a saber ese señor de Venezuela? ¿Qué va a saber de la economía de los buhoneros? ¿Qué va a saber ese señor de... O sea, yo creo que realmente lo que es el Plan Venezuela Tierra de Gracia, el que desarrolló María Corina, al que se le han añadido algunos anexos que me ha enviado David Morán, resulta que es mucho más, ¿cómo te digo yo?, viable y mucho más claro para los venezolanos porque está hecho por venezolanos. Lo que pasa es que tú estás exigiendo, y yo te estoy comentando, de que en este momento Venezuela puede exigir lo que sea. Y el resultado que quería Estados Unidos ya lo logró. Entonces, la estabilidad jurídica, la estabilidad dentro de Venezuela para los venezolanos, en este momento no es la prioridad, porque el cambio es inminente. Lo que pasa es que hay que entender que hay varias maneras de hacer cambios. Uno puede sencillamente limpiar la mesa, sacar todo de la mesa y empezar de cero. Estados Unidos se dio cuenta con Irak que eso fue un error y eliminar uno por uno, cabecilla por cabecilla, dentro de la estructura es más fácil y es más beneficioso a largo plazo que sencillamente cambiar toda la mesa. Hay una estructura ya montada y para poderla cambiar, lo que tú buscas es que no te saboteen lo que ya existe. Mira, hay una Entonces es lógica. una manera muy inteligente de hacer el trabajo. No es lo que la mayoría quiere, yo entiendo. Pero mientras hay una apatía yo digo en Venezuela por los venezolanos y en todos los países, yo en Canadá lo digo por los canadienses, hay una apatía de verdad de exigir, pero no hacer nada al respecto. Nosotros hemos marchado, hemos peleado, hemos hecho todo y todavía sigue mucha gente en prisión. Pero hasta que no de verdad continúe. Acuérdate que esto es una pelea de aguante, esto no es una pelea de inteligencia, de fuerza. Esto es una pelea de aguante. Quien aguante más es el que gana. Mira, sabes que hay un amigo de mi abuelo, Ajá. al que yo admiro mucho, se llama Rafael Poleo. Él vendió por muchos años la tesis de que Diosdado Cabello Rondón sería el José Antonio Páez del siglo XXI. Bueno, discutimos sobre eso, lo que no tienes una idea, pero ahora yo creo que sí puede ser posible, es viable. No tengo nada que decir al respecto de ese tema. Yo vuelvo y te repito que tú tienes que ver esto como un juego de ajedrez mundial. Y Venezuela ha sido una piedra de tranca para muchos gobiernos porque han ido en contra de ciertos principios. ¿Ok? Sin embargo, la misión ha sido destruir el sistema económico y el sistema, la infraestructura del país para poderla controlar de una manera ilícita y no haya contabilidad. Entonces, si hablamos nada más de Diosdado Cabello, yo te voy a decir que para mí él es solamente un síntoma del problema. Yo creo que es una solución al problema porque él, ¿tú te acuerdas una vez que se reunió con Shannon en una isla del Caribe? Lo que pasa es que para mí Shannon es una persona que tiene unos intereses personales de por medio con lo que él estaba trabajando. ¿No? Obvio.
Y significa que él no necesariamente, y estaba en favor de Venezuela o de los venezolanos. Él ¿Y estaba qué? más pendiente de unos intereses globalistas. Y eso es un tema de conversación para otro día. Vuelvo y te repito, este, ignorancia es el mayor problema ahorita. Por lo Si menos, nosotros hablamos de cualquier Margarita, tema, si nosotros hablamos de cualquier tema, Primo Bello, con toda la Margarita, información, lo que estamos es haciendo muchas inferencias. Margarita, ¿quién invierte en turismo? Mira, hey, tú estás hablando de temas muy puntuales, Dayana, y Margarita, ¿qué hacemos con el turismo? Bueno, mira, vamos a hablar del turismo venezolano. O sea, Venezuela era turismo por todos lados, no era nada más de una sola cosa. Era ir a los Andes, era ir a la Gran Sabana, era ir a los ríos, era ir, o sea, Venezuela tiene tanto que ofrecer que si tú te empiezas a hablar de uno por uno, tienes que crear un plan gigantesco de desarrollo. Vuelvo y repito, si tú la gente que tú tienes no está capaz para poder hacer ese plan, no lo van a poder desarrollar, no lo van a poder ejecutar. Ya hubo un problema de los chinos en África. Los chinos trajeron el sistema chino a África a trabajar con empleados africanos. Los africanos no estaban culturalmente preparados para poder aceptar trabajar de esa manera. Es más, la frustración fue tal que los chinos se terminaron yendo. ¿Ok? Aquí también. Por eso te digo que es muy importante que uno considere primero y principal que este, la gente hay que prepararla para poder hacer el cambio. Tú sigues hablando de personajes importantes, me sigues hablando de sitios importantes y de verdad que hay que considerar todo lo que me estás diciendo. Lo que yo te estoy planteando es que primero, si no estamos cambiando la manera que pensamos, y eso empieza abajo, no empieza en nosotros, empieza en los niños, porque los niños son los que de verdad dictan la pauta. Mira, No estoy Gustavo, hablando de universidad, no estoy hablando de primaria, estoy hablando de preescolar, estoy hablando de secundaria. nos quedan 2 minutos, primo. Yo siento que no abordamos ningún tema hoy, pero quizás es un buen capítulo 2. Entonces, queridos oyentes, video oyentes, los invitamos para el tercer capítulo de Metanexo, el segundo de Centrados, que será con un invitado muy especial, en donde Gustavo va a regalar 10 hipnosis a los 10 primeros que lo contacten por @Gustavo Tai Chi. Pero eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con finanzas, eso tiene que ver con inducción. Y bueno, esperemos, Gustavo, que este capítulo sea del agrado de todos. Bueno, Dayana, la verdad que muchas gracias por esta oportunidad. A mí me encanta poder hablar de estos temas. Vuelvo y repito, la ignorancia es el tema más importante, porque sin conocimientos no sabemos nada y todos asumimos que tenemos muchas inferencias. Muchos me han dicho, he escuchado, no hemos de verdad dedicado el tiempo a aplicar lo que conocemos y a aprender más de lo que no conocemos. Claro que sí. Un beso muy grande y bueno, nos vemos ahorita dentro Hasta de la un próxima ratito. entonces. Chao. Chao.